Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis amados amigos. Que la paz de mi Dios esté sobre cada uno de ustedes. Hoy vamos a seguir en nuestra lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles y ya vamos en el capítulo 11. En este capítulo, Pedro defendió su ministerio y el evangelio avanzó hasta Antioquía. Pedro relata nuevamente los hechos relacionados con la conversión de los no judíos en la casa de Cornelio. Las noticias de que los no judíos habían recibido la palabra de Dios no parecieron causar mucha alegría en la iglesia de Jerusalén, por lo que le pidieron a Pedro una explicación sobre su conducta. Como podemos ver, vamos a ver que hubo dudas y división. Y debemos comprender aquí que para los judíos lo que hizo Pedro fue una cosa terrible. El hecho es de que si se hubiera preguntado al mismo Pedro días anteriores si hubiera hecho esto, para él hubiera sido algo grave. Pero en realidad sucedió lo que el Espíritu Santo le ordenó a Pedro hacer. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Refiriéndose a cuando Pedro entró a la casa de Cornelio. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres de la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo esos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria a Dios. Versículo 19. La iglesia en Antioquía. Ahora pues, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos,
y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada. Qué bonito si pudiéramos llamarnos varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Estas son cualidades que todo cristiano, todos deberíamos tener. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Buen dato. Primera vez que se nos llama cristiano es en Antioquía. Versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra batida, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, y enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén, amén. Qué bonito. Aquí vemos al final cómo los cristianos uno con otro cubrían sus necesidades. Qué bonito, mis hermanos. Dios bendiga este maravilloso pasaje en el cual podemos ver y dar gracias a Dios porque llegó hasta nosotros este evangelio precioso de salvación y por el cual hemos sido salvos y hoy somos hechos hijos de Dios. Muchas bendiciones en este día, mis hermanos, mis amigos. Que la paz de mi Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque esta paz no es basada en nuestra circunstancia, sea derramada sobre cada uno de ustedes. No olviden compartir la palabra, ya sea en audio, con ustedes verbalmente, hasta con nuestra propia actitud, con nuestro ejemplo, podemos compartir estas maravillosas enseñanzas. Dios me les bendiga hoy, mañana y siempre, y que pasen un lindo y maravilloso día en Cristo Jesús. Amén. Amén.